al doctor Morris Kletzel, que es médico pediatra y oncólogo pediatra radicado en Chicago, con áreas de interés en trasplante de médula ósea, en neuroblastoma, en béisbol mexicano de la Liga del Pacífico, que nos hable del papel de trasplante, y una vez que se haga su presentación tendremos un espacio breve de preguntas para el doctor Rivera y el doctor Kletzel. Buenas tardes, ya sé que todos tenemos hambre. Primero que nada quiero agradecerle al doctor Rivera porque ya contestó todas las preguntas que yo iba a hacer. Realmente con el trasplante en el linfoma no Hodgkin es un problema muy serio porque realmente hay muy poca información y me voy a fijar únicamente a la parte del trasplante. Ya el doctor Rivera nos habló de todas las opciones y quisiera darles una indicación qué pacientes realmente se podrían beneficiar del trasplante en vez de estar hablando de todos los tipos de trasplante, porque yo me quedé con más preguntas que respuestas y les pido disculpas de antemano si muchas de las referencias son antediluvianas, pero así es. Sabemos que el linfoma no Hodgkin en general se puede tratar con quimioterapia. Cada 90% de estos pacientes se curan. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que nos recaen? Bueno, el problema es que una vez que recaen no tenemos una terapia determinada, no sabemos cuál es el camino a seguir con ellos. Primero por las diferentes histologías, segundo porque el número de pacientes es tan pequeño que muchas gentes van a estar cambiando sus ideas desde el punto de vista terapéutico. Y muchas veces sabemos que los pacientes que les va a ir más mal son aquellos pacientes que tienen afectación a la médula ósea y al sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque en muchos casos no se puede usar la radiación para tratar el sistema nervioso central, como en el caso de los pacientes con Burkitt. Pero esto va para que sí hagan médulas óseas en sus pacientes al momento de la recaída. La otra cosa es que en este padecimiento la cirugía no tiene prácticamente ninguna utilidad. Entonces nos queda hablar de si tenemos la quimioterapia, las nuevas terapias o el trasplante. Como les decía, todos son tratados habitualmente con quimioterapia. El pronóstico es bastante bueno, inclusive en pacientes que tienen envolvimiento en la médula ósea. Entonces no hay realmente por qué estar inventando lo que no es. Aquellos pacientes que tienen las recaídas, que propiamente es un grupo muy pequeño, sabemos que el tratamiento va a ser o muy tóxico o va a ser inefectivo. Yo les voy a presentar este reporte que es desde 1995. Me gustó el reporte porque nos habla muchas de las cosas. De 46 pacientes con una edad media de 9 años, 19 de ellos recibieron un trasplante alogeneico y 32 el trasplante autólogo. 21 de ellos tenían una leucemia un linfoma linfoblástico. Yo el linfoma linfoblástico casi lo considero como la leucemia linfoblástica. Básicamente debemos seguir el mismo criterio. Aquellos pacientes que entran en remisión, pues obviamente se les puede hacer el trasplante alogeneico y vamos a tener un 40% de esos pacientes que sobreviven. 19 tenían el linfoma de Burkitt y 6 pacientes tenían otro tipo de linfomas. 13 casos se hicieron en primera remisión, lo cual me llama mucho la atención, a pesar de que es una información un poquito antigua, pero que se han hecho en primera remisión, 21 en segunda remisión y 7 en tercera o subsecuente remisión. Si ustedes tienen que hacer un paciente con linfoma no Hodgkin que le hagan una cuarta remisión, los felicito. Si llegan a la tercera, los felicito también. Y si llegan a la segunda, también los felicito, porque son muy difíciles de hacer. Casi todos los pacientes van a tener enfermedad refractaria. De los 33 pacientes que se hicieron en este estudio, 13 recibieron radiación corporal total. Realmente yo no sé por qué se pensó en radiación corporal total fuera de aquellos pacientes con el linfoma linfoblástico. Los otros linfomas prácticamente no es necesario. Y la mayor parte de ellos fueron con quimioterapia. Vean la mortalidad de trasplante del 13%. 13 de 14 pacientes con trasplante alogeneico fallecieron, probablemente de causa de relaciones al trasplante. 3 de 32 autólogos también fallecieron. Yo hoy en día, una muerte de un paciente con trasplante autólogo es inaceptable. Yo pienso que un paciente con trasplante autólogo que fallece realmente es una rareza y es difícil de aceptar.
12 pacientes recayeron en los primeros 7 meses para una sobrevida del 58% para los para los alogenéicos. Lo que es muy importante, ya lo decía el doctor Rivera, es cómo llevamos a los pacientes a trasplante. Si los llevamos en remisión completa, es un factor muy importante pronóstico. Entonces, el trasplante no es para pacientes que tienen enfermedad residual, tiene que ser en pacientes que lleguen en remisión completa. ¿Cuál sea el camino a seguir, si es alogenéico o autólogo? Ahorita voy a tratar de elucidar esto. Ya hablaba el doctor del estudio del ALK, para aquellos pacientes que tienen ALK, no lo voy a repetir. Este es el mismo estudio en el que se usó el crisatinib. La edad de estos pacientes que fueron trasplantados y se usó el crisatinib era de 10.7 años. El rango de seguimiento es de 0.9 a 4.5 años. Todos los pacientes tuvieron un injerto y los pacientes se trasplantaron con trasplante de intensidad reducida. Algunas gentes conocen intensidad reducida como mini trasplantes o de no mieloablativos. Nosotros llamamos de intensidad reducida porque lo único que reducimos es la intensidad de la quimioterapia. 4 pacientes recibieron intensidad reducida usando la fludarabina y alemtuzumab con una dosis muy baja de radiación. Y esto es importante porque muchas veces nos ayuda a que haya un injerto mejor cuando usamos dosis bajas de radiación en este tipo de trasplantes de intensidad reducida. Solamente 5 de estos pacientes continúan en remisión completa. Un paciente recayó porque tenía enfermedad del sistema nervioso central y recayó 3.6 años después del trasplante alogenéico. Lo más importante es que un paciente desarrolló enfermedad crónica de injerto contrahueso muy seria, que se le tuvo que dar linfocitos del donador. Esto es importante porque todo es muy difícil interpretar la información que existe cuando estamos hablando de solamente 6 pacientes. Falta que falle uno y ya estamos en el 70% de sobrevida. Si fallan 2 ya estamos en el 50%. Así es que tenemos que ver, mi matemática está muy mal, 2 no es 50%, pero ahí vamos. Este es un estudio relativamente reciente en el hospital del 2018. Entonces vamos a empezar. ¿Quién se debe trasplantar con linfoma no Hodgkin? ¿Quién se debe trasplantar? La literatura nos sugiere que pacientes que están en segunda remisión deben ser considerados con dosis altas de quimio y un trasplante. No nos hablan si alogenéico o autólogo en este momento. Muchos de ellos son autólogos. Les quiero incorporar que trasplante alogenéico cada vez es más difícil, sobre todo en países desarrollados, donde no hay donadores compatibles. Tenemos que usar donadores no relacionados, habitualmente que sean de un match lo más cercano posible y que la morbilidad y mortalidad es muy alta. En algunos pacientes que tienen una respuesta lenta, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues muchas veces estos pacientes no son candidatos para trasplante, pero en la literatura se justifica que estos pacientes deban ser trasplantados. Si la respuesta es muy lenta, nos va a llevar mucha quimioterapia y mucho tiempo para llegar a estos pacientes. Y obviamente en pacientes en estadios avanzados está la pregunta si se debe de usar o no el trasplante, porque muchos de ellos ya nunca llegan a una segunda remisión. ¿Qué tipo de trasplante? Alogenéico contra autólogos. ¿Qué régimen debemos utilizar? Estas son preguntas que no tengo respuestas. Así es que espero que podamos tener respuestas aquí. ¿Qué régimen vamos a usar? O usamos regímenes que tienen radiación corporal total, regímenes de quimioterapia única, regímenes de intensidad reducida, mini trasplantes, etcétera, etcétera. Si deben de usarse con quimioterapia o inmunoterapia combinada. Realmente yo no sé cuál es el camino a seguir con estos pacientes. Se los digo con honestidad y ahorita les voy a demostrar por qué no sé cuál es la respuesta. Lo más importante es que hoy en día algunas de esas terapias se pueden usar post-trasplante. Yo creo que ahí es donde debemos estar pensando en que los pacientes que aún sean trasplantados, que si logramos trasplantarlos, darles quimio, darles su trasplante, la terapia post-trasplante para eliminar la enfermedad residual mínima y reducir el riesgo de recaída va a ser muy bueno. El crisatinib es una cosa muy importante que nos puede ayudar mucho. La idea de usar trasplante autólogo, si es que hay contaminación de médula ósea,
si esta se debe de limpiar o no. Es un proceso muy costoso y realmente no ha demostrado ningún beneficio el tratar de quitar las células. El alogenéico, como sabemos, es más tóxico, no hay duda de eso. Existe el riesgo de enfermedad aguda y crónica de injerto contra huésped y la mortalidad. Pero tenemos el beneficio del injerto contra tumor, que ya había hablado el doctor Rivera. Muchos de los pacientes que sobreviven al lado con linfomas no Hodgkin son aquellos pacientes que desarrollan enfermedad crónica de injerto contra huésped. Entonces cambiamos una enfermedad por otra y muchas veces estos pacientes fallecen por otras causas relacionadas al trasplante y no relacionadas al progreso de la enfermedad. Sin embargo, el trasplante autólogo nos va a aumentar el riesgo de recaídas. ¿Por qué? Porque no tenemos este efecto de injerto tumor y muchas veces tenemos que pensar, porque sabemos que muchos de estos linfomas nos van a dar envolvimiento en la médula ósea, que vamos a infundirles a los pacientes células que probablemente estén contaminadas. Hoy en día tenemos mecanismos muy importantes para tratar de determinar enfermedad residual mínima, pero yo les puedo decir que en nuestra experiencia hemos detectado en pacientes con linfoma no Hodgkin, los que hicieron ser trasplante autólogo y con toda la confianza, que sí encontramos células contaminadas en estas colecciones. Por lo tanto, para mí, el trasplante autólogo debe ser selectivo en este caso. Y no ha habido en los casos reportados ventaja de si es autólogo o el alogenéico. Es simplemente uno cambia los valores. Los autólogos van a recaer más, los alogenéicos van a morir de enfermedad de injerto contra huésped o de algunas otras complicaciones relacionadas con el trasplante. Conclusión, no lo sé. ¿Qué régimen? Radiación contra no radiación, densidad reducida contra estándar. No hay ninguna información que yo les pueda dar con certeza para que haya datos que nos digan que uno es mejor que el otro. La verdad, yo no sé cuál es mejor. Suena razonable que en algunos casos, por ejemplo, del linfoma linfoblástico, se use la radiación corporal total, ahí no tengo duda. Esto nos va a ayudar también en el manejo del sistema nervioso central en estos pacientes. La dosis baja de radiación puede ser razonable en algunos pacientes para mejorar que haya un injerto más efectivo. La radioterapia no tiene ningún valor en el linfoma de Burkitt y en los anaplásticos. Vamos a tener mayor efectos a largo plazo en aquellos pacientes que reciben radiación corporal total. No les estoy diciendo nada que ustedes no sepan. Todo esto está publicado extensivamente. Y yo no sé cuál es la mejor quimioterapia para darles a estos pacientes. ¿Será la fludarabina combinada con el alemtuzumab? ¿Será el busulfano combinado con afludarabina o con algún otro agente? ¿El melfalán? Cualquiera de estos. La verdad es que no tengo una idea cuál es la mejor quimioterapia que yo les pueda recomendar que utilicen para este tipo de pacientes. Lo cual, no sé. ¿Cómo soy ignorante? ¿Qué pasa si hacemos otra cosa? Este es el área que yo creo que debemos de investigar con mayor certeza. El usar la quimioterapia post-trasplante, ya sea quimioterapia de tiro, contra mutaciones, de mutación, etcétera. Yo creo que ahí es donde podemos tener mejores respuestas. Ya lo había dicho el doctor Rivera y estoy totalmente de acuerdo. Que aquí es donde vamos a poder avanzar en este tipo de pacientes. Pueden tener, lo que pasa es que no tenemos información en este momento de qué tan efectivas van a ser esas terapias. Es a donde se pueden hacer estudios prospectivos, donde sí se puede ver si hay forma de hacer estudios prospectivos de aquí o en cualquier parte. En los adultos sí es muy diferente la patología y les hablo de limpiar la médula ósea con hacer una purga de la médula ósea. Realmente lo hizo el doctor Arnold hace muchos años y realmente usó una tecnología bastante costosa, entre 20 y 25 mil dólares para poder limpiar algunas células y realmente no se vio ningún beneficio en hacer eso en aquellos pacientes adultos. Entonces tampoco sé si vale la pena hacer la purga o no hacer la purga. ¿De dónde vamos de aquí? Bueno, sabemos que tenemos unas enfermedades que la terapia es muy buena. Debemos de mejorar esa terapia
y tratar de eliminar en aquellos pacientes que tengan marcadores, que pueda hacerse una terapia específica o de tiro que sea muy buena. Aquellos pacientes que recaen, si los logramos entrar en una segunda remisión, qué bueno. En esos pacientes probablemente sí se puedan trasplantar, pero siguen teniendo un mal pronóstico. El doctor Rivera ya nos mencionaba curvas del 10, 15, 20%. Claro, hay excepciones, pero esas son realmente raras. Yo no sé si el trasplante es beneficioso en estos pacientes, por sí solo. ¿Qué efecto vamos a tener? Sabemos que el allogeneico nos da la enfermedad de injerto contra tumor. Si podemos inducir la enfermedad de injerto contra tumor sin causar una enfermedad crónica de injerto contra huesos, que puede ser fatal, yo creo que sería una forma ideal y beneficial para estos pacientes. Y hay algunas cosas, anécdotas, que el trasplante allogeneico sí va a funcionar. Son anécdotas porque son casos aislados, son casos reportados, algunas series de pacientes que entraron a otra terapia y a esos pacientes se movieron después a trasplante, y esos pacientes son los que sí vivieron en ese grupo de pacientes. Los pacientes con enfermedad refractaria, terapia paliativa. Les voy a dar un poquito mi experiencia, porque ustedes crean que yo vengo de un centro, gracias a una de mis mentores, la doctora Murphy, que era mi jefa, que es, como ustedes saben, la clasificación de Murphy para los linfomas. Nosotros éramos un centro de referencia para linfomas. Pero nosotros hemos hecho más de 1.200 trasplantes en nuestro centro, 850 de ellos allogeneicos y 350 autólogos. Solamente 9 pacientes hemos hecho con enfermedad no Hodgkin. 9 pacientes. Cuando yo vi esto dije, ¿para qué vengo a platicarles a usted? No sé nada. 9 pacientes. La mayoría de ellos fueron en edad adolescente, 14.5. Los 9 fueron trasplantados en remisión completa basado en los criterios para cada uno de los de esos. Solamente 2 de los pacientes les pudimos hacer un trasplante autólogo, solo porque no encontramos trasplante allogeneico o un donador compatible con ellos. 3 de los pacientes les dimos un tratamiento de intensidad reducida. Uno de los pacientes fue su segundo trasplante, ya hablamos de autólogo seguido de allogeneico. Yo creo que ese está en duda todavía. El juicio todavía no está de momento, pero fue el segundo trasplante y ese paciente también nos recayó después de ese tipo de trasplante. De los 2 pacientes con trasplante autólogo, los 2 recayeron y solo un paciente murió de enfermedad relacionada a la toxicidad de los pacientes. Murió de tuberculosis. Todos pensábamos que era una recaída de linfoma y en la autopsia resultó que era tuberculosis. Así es que también fue pulmonar, para variar. Muy difícil, pero fue pulmonar. Pero tuberculosis, que en Estados Unidos realmente uno no piensa en la tuberculosis como ustedes piensan en la tuberculosis. Así nos pasó. Los 5 pacientes que están vivos, el seguimiento ha sido de 7 años. Algunos de ellos tienen enfermedad moderada crónica de injerto contra hueso. O sea que volvemos a decir que los pacientes que nos fue bien, entre comillas, son aquellos pacientes que tenían enfermedad crónica de injerto contra hueso, lo que nos habla de la enfermedad de injerto contra linfoma. Esos pacientes fueron los que nos fue bien. Yo tengo mis biases. Ahora sí. Trasplantes benefician a aquellos pacientes, en algunos pacientes con linfoma no Hodgkin que recaen. Sí, en algunos pacientes, no en todos los pacientes. Yo prefiero el mini trasplante o el de intensidad reducida para tomar ventaja de la enfermedad de injerto contra tumor y la baja mortalidad relacionada al trasplante. Me gustaría que agregáramos en estos pacientes que se trasplantan terapia post-trasplante, ya sea el rituximab, interleuquina 2 y todos los otros que ya se habló que habló el doctor Rivera, podemos ponerlos en orden. Y lo que yo prefiero es que estos pacientes, por ser tan poquitos y son únicos, que se pongan en estudios clínicos para que podamos aprender algo. Yo aprendí muy poco de esta experiencia. Con toda honestidad les digo que no, todo lo que yo les diga, si quieren, me pueden sacar a palos de aquí. Si yo no sé qué recomendarles con toda honestidad. Estas son mis maneras.
En conclusión, no sé qué recomendarles. Segundo, CAR-T puede ser una terapia que pueda ser efectiva, pero es muy temprano para esto. Ya nos había hablado la doctora de que esto puede ser. Y un problema muy importante es que no hay reportes prospectivos en todos estos pacientes para poder determinar realmente qué es lo que sabemos y qué es lo que no sabemos. Gracias y espero que